Hermanos, que el Señor los bendiga, sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión, hermanos, quisiera compartir con ustedes algunos videos que creo yo que son de mucha utilidad, principalmente en estos tiempos que cuando entramos a Internet, a YouTube, vemos cómo proliferan, cómo abundan los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Y algunas no son simplemente equivocaciones, nos damos cuenta que muchas veces son herejías tan peligrosas que dañan al pueblo de Dios. Y es necesario que nosotros como cristianos sepamos identificar qué predicador nos está compartiendo realmente la palabra de Dios, el Evangelio, y qué predicador está mintiendo, qué predicador está siendo hereje, está predicando herejías, qué predicador está mintiendo o robando. Es tan necesario porque al saber esto nosotros cuidamos de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Pero por esa razón quisiera presentarle estos videos en los que vamos a notar qué enseñanzas tan peligrosas y qué mentiras tan sagaces cuentan estos falsos pastores para engañar a la gente, para someter a la gente. Pero sin más me gustaría compartir con ustedes estos videos. Y preste mucha atención y verá, notará usted las falacias, las mentiras, el autoritarismo, porque con eso me gustaría empezar. Este personaje que le voy a enseñar utiliza algo muy peligroso que es el autoritarismo. Así simplemente voy a llamarlo, que es someter, enseñar mentiras para someter al pueblo de Dios. Pero escuche por usted mismo y estoy seguro que si conoce la palabra de Dios y el comportamiento de un verdadero pastor, va a notar fácilmente que este es un mentiroso, un autoritario. Escúchelo por usted mismo. Un padre es un padre y usted no cambia de padre. Una autoridad es una autoridad y usted no cambia de autoridad. Hermanos, muchos falsos pastores enseñan esto para que nosotros los veamos como padres y como aquellas personas que tienen autoridad sobre nosotros. Ahora, me gustaría aclarar esto, hermanos, porque hay muchos pastores que comparten esta enseñanza de ser padre espiritual de alguien, que lamentablemente por el poco conocimiento bíblico están engañados, pero que no lo hacen con una mala intención. Pero personajes como este lo transmiten porque lo que quieren es tener subyugada a la congregación. Y por eso este personaje enseña que el pastor o que el líder es su autoridad, es su padre espiritual, como dice a continuación, pero vea hasta dónde lleva su mentira. El hecho de que los hombres crean que cambian los hombres y cambian ciertas cosas no indica que el cielo lo permite. Hay principios del reino de los cielos que son inamovibles, son intocables, son innegociables. Y tú tienes que caminar de esa manera para que el cielo te responda. Hermanos, este personaje dijo eso, que no se puede cambiar de autoridad, porque lógicamente lo que quiere es que la gente no se vaya de la iglesia, de su iglesia, principalmente cuando las personas empiezan a notar sus herejías. Este pastor es el pastor de una iglesia llamada Maranata. Si no me equivoco, está en Colombia, quizá me equivoque, pero es una iglesia tan peligrosa que promueve estas cosas y sobre todo la avaricia, el evangelio de la prosperidad, más aparte el montón de mentiras que dicen, escuche, Yo he ido algunas veces al cielo, varias veces he ido, y conozco los rangos de autoridad. siempre meten estas mentiras. Es cierto que Dios es poderoso, que podría sacar a alguien del cuerpo, que podría llevarlo al cielo. Claro que Dios es poderoso, pero hermanos, estos mienten para siempre ponerse en un escalón más alto, como alguien que tiene autoridad. Y en esta ocasión él dice que ha ido al cielo muchas veces. Qué curioso que los personajes bíblicos, los pocos personajes bíblicos que se les permitió esto, como Pablo,
quizá como alguno de los profetas que vieron la gloria de Dios como Juan, no iban a cada rato al cielo. Pero resulta que estos personajes sí, pero continúa escuchando. Cuando estaba llegando al trono de autoridad, donde se maneja y se domina el cielo, se me gritó desde la postura del trono de autoridad: dime quién es tu casa, dime quién es tu autoridad y tu cabeza, y dime quién es tu nombre. Soy de la casa Maranata. Mi cabeza es mi papá el apóstol Naúm Rosales, y presido la iglesia en Medellín, y soy apóstol del Señor. Ridículo, y no le da vergüenza que después que lo llamaron del trono de autoridad, él dijo: ¿quién es tu autoridad? Que es mi papá, que es el apóstol fulano de tal, y que yo soy apóstol del Señor. ¡Qué mentirosos! ¡Qué mentirosos! Continúe escuchando. Allá no entran hermanos, que yo soy el hermano Toby. Allá no entra Toby, allá entra gente de autoridad. Allá no entran hermanos, dice él. Hermanos, qué lamentable, qué triste, sobre todo por estos personajes, ¿sabe? Porque honestamente, hermanos, en el fondo, ¿qué va a ser del alma de estos personajes si no se arrepienten, si continúan engañando a la gente para subyugarlas? ¿Qué va a ser de estos personajes? Pero si ellos no se quieren salvar, si ellos no quieren dejar de mentir, si ellos no quieren de tener ese autoritarismo sobre el pueblo, si ellos quieren seguir robando, que lo hagan. Pero nosotros, si usted o yo estamos en una iglesia así, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque estos no son siervos de Dios. Pero no solamente esas cosas, mentiras, dice este personaje. Él enseña también, bueno, escuche porque es increíble las cosas que este personaje enseña, las herejías. Escuche. Que tú hablas y Dios obedece. Que Dios habla y tú obedeces. Escuche. Que tú hablas y Dios obedece. ¿Alguien está entendiendo el principio de la obediencia? ¿Ah? Cuando Dios habla y yo obedezco, llega un momento donde yo hablo y el cielo y el mundo espiritual obedece. Qué terrible, hermano. Cualquier persona que no conozca la escritura va a decir amén. Pero este personaje dice que si conoces el método, el sistema de la obediencia, va a llegar un momento en el que tú hablas y Dios obedece. Hermanos, ¿cómo dejamos a Dios? ¿Acaso Dios es un sirviente nuestro? ¿Acaso Dios está ahí para cumplir cualquier cosa que nosotros querramos? No es así, hermanos. Claro que tenemos que obedecer al Señor, pero su palabra nos enseña que no todas nuestras oraciones o nuestras peticiones las va a cumplir. ¿Por qué? Porque no todas nuestras peticiones, por muy buenas que a veces parezcan, no todas estarán en la voluntad de Dios. Y Dios es soberano, Él tiene la última palabra. De tal manera de que aunque yo ore y pida o hable, como dice este nefasto sujeto, Dios no va a obedecer. Yo no voy a hablar y decir: Señor, ahora creo, confieso, manifiesto que pasa esto porque te he obedecido y Dios me va a obedecer. Qué falacia, hermano. Qué herejía. Y lo peor de todo es que, como le menciono, hay mucha gente que se deja engañar. Escúchelo nuevamente. Que tú hablas y Dios obedece. Que Dios habla y tú obedeces. Que tú hablas y Dios obedece. ¿Alguien está entendiendo el principio de la obediencia? ¿Ah? Cuando Dios habla y yo obedezco, llega un momento donde yo hablo y el cielo y el mundo espiritual obedece. No, amados hermanos, obedezcamos al Señor, claro, pero por más que obedezcamos, repito, Dios es soberano.
Y si Él ve que lo que pedimos, que lo que hablamos no está conforme a su voluntad, si ve que no es lo mejor para nosotros, aunque a nosotros nos parezca así, Él no nos lo va a dar. Y mucho menos debemos utilizar esa palabra obedecer, como dice este hereje, que si tú hablas, Dios obedece. No, Señor. El Dios nuestro no le anda obedeciendo a nadie, no es nuestro sirviente. Nosotros somos los siervos del Señor que debemos someternos a la soberanía y a la voluntad de nuestro bendito Dios. Por estas razones y por estas mentiras tan sagaces, estos personajes son tan peligrosos, porque cosas como esta es simplemente una burrada espiritual, si le podemos llamar así, o simplemente es una burrada. Es lo que está haciendo, es lo que está hablando. Pero sabe, estos personajes enseñan esto porque de esta manera someten a la iglesia, someten al pueblo de Dios. Y de ahí se levantan personajes diciendo, oh, usted es mi papá, usted es mi líder espiritual, usted es mi papito, hermanos, y se llega a una pastorlatría, por así mencionarlo. De tal manera que se eleva, se pone a los líderes en un lugar que no se les debe poner. Ahora, hermanos, yo no estoy en contra de que honremos a nuestros pastores, que les obedezcamos, y ya vamos a tocar estos textos, pero le mencionaba esto porque vea uno de sus congregantes o uno de sus líderes, que obviamente quizá ya lleva muchos años escuchándolo, que también lleva el mismo sistema y dice burradas aún peores. Escuche. De verdad, esta convocatoria marcó un antes y un después. Y así lo creemos. Como decía ahorita el pastor Abelino, ustedes van a ver, yo sé que de ahora en adelante dar al hombre de Dios una dimensión mucho más alta. Estos personajes siempre ponen a sus líderes como el hombre de Dios que está en dimensiones, le llaman ellos, mucho más altas. Pero vuelvo a repetirlo, es simplemente psicología para ser subyugado. Pero escuche lo que dice. ¿Y por qué? Porque mi papá es un hombre que si usted le pide algo a su espíritu, al espíritu de él, no al Espíritu Santo, a lo que está en él. ¿Escuchó lo que dijo? Tiene tan idolatrado a su líder que dice que la iglesia tiene que pedirle al espíritu de su papá espiritual, de su apóstol. Dice y aclara al espíritu de él, no al espíritu de Dios. ¿Se da cuenta qué herejías? ¿Se da cuenta qué blasfemos son estos personajes? Se lo pongo nuevamente, escuche. ¿Y por qué? Porque mi papá es un hombre que si usted le pide algo a su espíritu, al espíritu de él, no al Espíritu Santo, a lo que está en él, Dios lo usa de una manera sobrenatural. Ahora resulta que no le vamos a pedir al Señor, no le vamos a pedir al Espíritu Santo. Ahora resulta que al espíritu del pastor o del apóstol o del profeta que preside una iglesia. ¡Qué herejías! Y con esto no digo que no tengamos que amar a nuestros pastores. Ya tocaré eso. Pero a lo que me refiero es la exageración y la idolatría de estos personajes que intentan transmitirla a sus iglesias para que sean igual. Escuche porque esto se pone peor. De él, no al Espíritu Santo, a lo que está en él, Dios lo usa de una manera sobrenatural. No nos familiaricemos con un hombre de Dios. No nos familiaricemos con mi papá. Míreme, aprendamos a chupar de él fuertemente. ¿Se dio cuenta de lo que dijo? ¿Qué clase de vocabulario es ese? ¿Qué clase de burrada es esa? Aprendamos, hablando de su apóstol, de su papá, como él lo menciona, dice, aprendamos a chupar de él fuertemente. ¿Qué tontería es esa? Y quizá usted diga que quizá tiene un mal pensamiento usted. Pero hermanos, ¿qué clase de vocabulario es ese? ¿Cómo puede utilizar o mencionar eso en un púlpito para referirse a un hombre que según él es su papá? Escúchelo. No nos familiaricemos con mi papá.
Míreme, aprendamos a chupar de él fuertemente. Míreme, aprendamos a chupar de él fuertemente. En él hay muchas cosas grandes que esta iglesia necesita. Amados hermanos, ¿se da cuenta de lo que le menciono? Estos personajes idolatran tanto a sus líderes que dicen un sinnúmero de herejías, de herejías. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Nada? Yo no entiendo cómo hay muchas personas que cuando uno sale a advertir de esta clase de personajes, ellos creen que es juzgar, que es criticar. Qué triste que no puedan ver más allá. Qué triste que no conozcan las escrituras. Porque le vuelvo a repetir, hermanos, yo no estoy en contra de que honremos a nuestros pastores, de que les obedezcamos, de que los amemos. Pero ¿a qué clase de pastores? ¿O a qué clase de líderes? Vean lo que dice la Escritura. Quisiera compartirle lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y de hecho, hermanos, este pasaje es uno de los tantos que ellos utilizan, vuelvo a repetirlo, para someter a la iglesia, para subyugar a sus miembros y que no se vayan y que en todo lo que ellos hablen obedezcan. Pero amados hermanos, este pasaje no nos está diciendo eso. Este pasaje, hermanos, nos habla de un buen pastor, de un buen líder. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Un buen líder, un buen pastor, un buen ministro vela por nuestras almas en oración, en ayuno. Nos comparte sanamente la palabra de Dios, la doctrina sana, la doctrina bíblica. Es un líder, es un pastor que no se aferra a la codicia, que no tiene un mal testimonio, que no se oyen palabras indecentes de su boca, que visita, que es un ejemplo, que no es un avaro, que es marido de una sola mujer y tantas cosas que pudiéramos enumerar. Alguien que realmente nos guía conforme a la voluntad del Señor. Por eso aquí dice, porque ellos velan por vuestras almas. También dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, ¿nosotros debemos honrar y amar a nuestros pastores? Claro que sí. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de conocer a nuestro pastor. Si vemos que el líder en la iglesia a la que vamos o los líderes se centran mucho en la ofrenda, en los diezmos o cosas similares, tengamos cuidado. Si a estos personajes les encanta decir, yo fui llevado al cielo, Dios me reveló esto, hoy escuché al Señor, ayer el Señor me visitó y me dijo, tengamos cuidado. Hermanos, si escuchamos a un predicador que siempre está predicando sobre dinero o estimulando a la gente que dé y que dé y que da, tengamos cuidado. Si nosotros vemos en nuestra iglesia que el líder no tiene un buen testimonio, tengamos cuidado. Leamos las escrituras, porque si vemos que el líder, que el pastor, que el que sea que dirige esa iglesia no predica conforme a las escrituras, tengamos cuidado. Y si notamos esto, vámonos. Tenemos que irnos, amados hermanos. Pero estos personajes tuercen la escritura para su propia perdición. Y lo peor de todo es que se llevan arrastrando a muchos hermanos nuestros. Amados hermanos, por eso debemos tener cuidado. Y por esa razón yo le pido que usted comprenda esta labor que muchas veces se hace, de tratar de advertir a los hermanos. Y por eso también usted, si puede apoyarnos, apoye el video con un like, compártaselo a alguien, que los demás también puedan ver y conocer las artimañas de Satanás y de estos siervos del enemigo, que lo que buscan
en el rebaño del Señor, en la grey de Dios, no es que crezcan espiritualmente, no es que crezcan conforme a la palabra de Dios, es que siempre estén sometidos y que siempre suplan para sus necesidades. Hermanos, tengamos mucho cuidado y tratemos, hermanos, tratemos de analizar siempre y ayudar a nuestros hermanos que quizás son nuevos y no alcanzan a ver esto. Por eso, hermanos, regálenos un like, denle un like al video, compártalo con alguien, coméntenos sobre todo qué piensa usted de esto. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué opina? Nos gustaría leer su opinión y si es un comentario respetuoso, con mucho gusto estaremos contestando. Suscríbase también si no lo ha hecho para que no se pierdan nuestros próximos videos. Pero por el momento es todo, amados hermanos. Que el Señor los bendiga y si es la voluntad de Dios nos veremos en otro video.